Bueno, lo que vamos a hacer en esta parte es ir a la segunda clase que tuvimos. El primer encuentro entonces los dedicamos a problematizar el rol docente a partir del video de Darío Zeta y llegamos a las conclusiones que charlamos recién, problematizando justamente cuáles eran las tareas, ¿sí? Y qué tenía que lograr el buen maestro o el buen docente de química, ¿sí? En la segunda parte de nuestro trayecto, nosotros proponíamos hablar de cómo podíamos repensar la línea de historia y filosofía de la ciencia. Acá, como lo dice ella, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto? Me gusta este GIF porque realmente dice, bueno, ¿vale la pena? Yo creo que vale muchísimo la pena y eso realmente se vio en la participación de ustedes y en sus creaciones. Por dos cuestiones. Primero, la línea de historia y filosofía de la ciencia que está ligada a la formación docente ha cambiado en los últimos años. Sin ir más lejos, yo que me recibí en el 2006 y tengo 35 años, tuve una formación de las ciencias, de la historia, perdón, y la filosofía de la ciencia centrada en pensadores como Kuhn, como Lakatos, como Popper, y si bien son filósofos y son pensamientos que tienen mucho valor a nivel científico, ninguna de esas líneas de pensamiento aplica específicamente a las demandas de la química y de las ciencias experimentales explícitamente. Pero de la química, para hablar de una que es la que más nos enamora, no podríamos decir que estas líneas de historia y filosofía de las ciencias la problematizan, la deconstruyen, que es lo que necesitamos nosotros como estudiantes y como docentes. Por eso en la clase yo les invitaba a leer al querido Agustín, a verlo y ver su conferencia, a leer algunos textos interesantes que él propone para pensar, y justamente su tesis doctoral fue de esto, qué historia y filosofía de las ciencias necesita el profesorado en ciencias. Y ustedes lo trabajaron muy bien. Por eso para esto tomé dos producciones como ejemplo. Una fue la de Juan y la otra fue la de Camila, ¿sí? Tomé dos también para que podamos compararlas y podamos trabajarlas. Vamos a ver si se carga en un tiempo prudente. Vamos a ver la de Camila. Bien, tengamos un poquito de paciencia. A ver qué me hace. Ahí está. Fíjense, para abrir primero la de Camila y volvemos con la de Juan. A ver. Es porque me la está viendo adentro del panel. Fíjense que Camila toma justamente el título específicamente que dice hacia una didáctica de la filosofía de la ciencia para el profesor de ciencia e información. A mí me interesa que veamos eso porque nosotros tenemos que conscientemente elegir cómo formarnos en esta línea tan importante que va a marcar todo, va a marcar la manera en que vamos a seguir trabajando, la manera en que vamos a seguirnos formando, ¿sí? Ah, esperen que no me está abriendo. Yo quisiera que me abriera en una ventana distinta. No me deja. A ver si puedo abrir el precio. Copiar enlace. Es bueno que vean igual esto para que ustedes, si les pasa, ¿no?, puedan saber cómo avanzar, ¿sí? Eh, estas aplicaciones algunas veces tienen eso y también depende de la capacidad de internet que tengan en el momento. Volvemos entonces con la de Juan, ¿sí? Fíjense que problematiza específicamente la didáctica de las ciencias experimentales. Para empezar a comparar, fíjense que de la misma consigna de dos personas distintas, cuáles son las dos maneras de abordarlo, que me parece interesante.
Fíjense que Juan lo primero que hace es hablar de la enseñanza de la ciencia, porque la enseñanza de la ciencia de hoy, dice, se retroalimenta de la filosofía, historia de la ciencia de hoy y la ciencia de siempre, pero justamente, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué y para qué? La filosofía y la historia de la ciencia hablan de la construcción de esa ciencia y lo que estaba pasando en el contexto humano, político, social, económico, al momento de que esa fracción de ciencia se ha construido. Mucho tiempo nos contaron historias ficticias y hicieron y crearon representaciones falsas de la ciencia eh, por distintas estrategias que después podríamos o no debatir. Pero hay visiones de la ciencia que como docentes necesitamos quebrantar, necesitamos romper y dejar de pensarlas, ¿sí? Como esa ciencia que es para algunos, como que es una ciencia de anécdotas exóticas, y eso no sirve, no tiene sentido, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr hacer es pensar la ciencia como lo que es una construcción social, que tiene un contexto, que tiene vida. Eh, yo si hay algo que en el último tiempo he logrado detectar, identificar y realmente proponerme a mí misma como un norte, es incluir en las clases de química, del contexto que sean y del nivel que sean, justamente más hechos históricos. Pero quiero que entiendan algo. Incluir un hecho histórico no significa ubicarse en el tiempo, en el espacio y reconocer un apellido. Eso no es historia, y eso no es filosofía. Lo que hay que hacer es ahondar más en las experiencias de esas personas. Las experiencias y las historias son las que nos acercan a la realidad. Entonces, ¿qué le estaba pasando a Lavoisier cuando, por ejemplo, propuso el principio de conservación de masa? ¿En qué estaba pensando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba tratando de solucionar? ¿Cómo lo demostró? ¿Cuántas veces en nuestra formación de estudiantes no vamos a los experimentos base? ¿Sí? Por ejemplo, les cuento algo interesante. El otro día estaba pensando por ejemplo, en el experimento de Pascal. Entonces, el experimento de Pascal, muy fácil de reproducir en el aula, dice que Pascal toma un recipiente hueco, le pone tapones en los distintos huequitos y deja un hueco libre y ahí inyecta con una jeringa líquido y después justamente haciendo fuerza con el émbolo demuestra el principio de Pascal. Bueno, hay un desarrollo interesante de por qué lo hizo así. Fíjense que ahí yo sí me centraría, en rescatar la experiencia de la historia, porque los libros no lo dicen, entonces es una tarea que nosotros tenemos que generar. Hay muy pocos libros buenos, uno de ellos es la historia epistemológica de la química, que habla de las grandes rupturas de la química, que están invitados a leerlo y si a uno le interesa eso los paso. Pero a eso voy, ¿sí? A qué proponen los libros y a qué nos acotamos nosotros, ¿sí? Entonces, en esa construcción del conocimiento pedagógico del contenido, nosotros tendremos que ponernos a trabajar y de una manera bastante interesante, porque lo que hay que hacer es reconstruir esta parte que fundamenta nuestras prácticas educativas, ¿sí? Después de esto, Juan problematiza las perspectivas y dice, ver en la enseñanza de las ciencias como un tópico que se debe discutir y debatir constantemente, y esto es interesante en la medida también de que encontremos nuevas investigaciones, de que podamos comprender cuáles son los límites de validez de los experimentos, los límites de validez de las teorías, cuándo se vio esta teoría. Por ejemplo, volvamos a la experiencia de Pascal. Bueno, ¿cuándo servía este experimento? ¿Con cualquier tipo de líquidos? ¿Con qué condiciones? ¿Sí? ¿En qué condiciones estaba hecho el experimento? ¿Cuáles son las conclusiones a las que arribamos? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que arribó? Y nosotros, ¿cómo lo podemos transferir a nuestros contextos? ¿Y cómo puede servir eso en el ámbito de la química, de la biología, de la física, del cuerpo humano? ¿Este principio se aplica en la realidad? ¿Cómo podemos nosotros utilizar este principio de Pascal? Por ejemplo, fíjense qué interesante volver a replantear y a preguntarnos, eso tenemos que hacerlo nosotros en el momento de planificar las experiencias, de preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes de esto? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer visible lo que ellos están pensando? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Sí? ¿Vieron cuántas preguntas?
Fíjense que acá Juan había preguntado en cuanto a la didáctica pedagógica, ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, en relación con la didáctica pedagógica? Dice, la enseñanza de las ciencias debe ser explícita y reflexiva, cuestionada y argumentada con fundamentos laicos de la filosofía y la historia de la ciencia. Fíjense que esto es interesante, porque nosotros en este espacio, en donde nos dedicamos a pensar la enseñanza de las ciencias experimentales, nosotros decimos que esta enseñanza, estos procesos que son inherentes a la enseñanza deben ser explícitos y reflexivos. Eso es muy interesante. Debemos poder reflexionar sobre las cosas, debemos hacerlas explícitas. Si decimos, bueno, después lo pensamos, todos sabemos de dónde viene el Príncipe Pascal, o no. Todos sabemos el experimento de Lavoisier, o no. Todos sabemos por qué debemos conocer a Marie Curie, o no. Entonces me parece que toma más importancia el o no que lo que sí sabemos, ¿sí? Bueno, fíjense que en el ámbito de la formación del profesorado de ciencias, Juan propone trabajar con una nutritiva transposición didáctica en base a programas legítimos, dicen, que son los dermanianos, los cuales se sustentan de afirmaciones conceptuales científicas del quehacer científico. A ver, vamos a abrir un poco esta esfera porque da para pensar varias cuestiones. Trabajar con una nutritiva transposición didáctica es algo que quiero que piensen. Ustedes en algún espacio curricular yo creo que han trabajado la transposición didáctica, pero tiene que ver con romper esa estructura de bajo línea, adapto, propuestas de enseñanza. La transposición justamente es eso, es transponer, es transferir algo. Y nosotros no transferimos solamente saberes, nosotros transferimos habilidades, transferimos formas de pensar. Entonces, en este punto específico de la transposición didáctica, donde realmente nos metemos en el medio de la tríada pedagógica, que ahora nosotros en esa tríada pedagógica vamos a agregar el contexto como un elemento más, vamos a hacerle preguntas a esa transposición didáctica, justamente pensando en cómo pienso yo esto que estoy tratando de transferir, cómo lo pienso, de qué otras maneras podría pensarlo, cómo lo entiendo, qué proceso hice para entenderlo, qué conceptos y qué ideas, qué saberes he puesto en juego al momento de poder comprender profundamente, por ejemplo, el principio de Pascal, ¿sí? Por dar un ejemplo. Perfecto. Ahora, esto que yo he hecho hacia mí, este trabajo individual, ¿cómo puedo ponerlo en juego al momento de generar la transposición didáctica? Espero que ellos piensen, entiendan, comprendan profundamente. ¿Se dan cuenta cuál es el abordaje? Cuando habla de programas legítimos, es muy interesante porque esto tiene debajo una gran crítica, y que justamente los programas no tienen que ser lineales y cargados, como tradicionalmente se proponía, cargados de contenidos a tontas y a locas, sino que acá tiene que haber calidad y cantidad, ¿sí? No significa, yo no estoy diciendo y nunca lo voy a decir, que digamos, matar la cantidad para reforzar y fortalecer la calidad. A mí me parece que no. A mí me parece que la cantidad tiene que ver con las relaciones. Si yo la química